Es el que más se ve, ¿sí? Entonces, en este preparado voy a señalar de nuevo, ¿ya? Y vamos a dar referencia a todo eso para que ustedes en lo sucesivo pues no se equivoquen, ¿no? Y vamos a decirlo como tal. Como ustedes verán, en un corte medio sagital podemos ver el bien seco. No digo que lo vamos a ver todo, ¿no? Pero por lo menos gran parte de él lo vemos, lo más relevante, lo macro, ¿no? Pero como referencia tenemos el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la gran comisura blanca, es la más grande que une a ambos hemisferios cerebrales. Entonces, ya que hablamos del cuerpo calloso, reconocemos su pico rostrum del cuerpo calloso, ¿ok? Reconocemos su rodilla del cuerpo calloso. Reconocemos todo esto que es su cuerpo o tronco del cuerpo calloso. Y reconocemos el esplenium o rodete. Rodete o esplenio del cuerpo calloso. ¿Correcto? Esas son las partes del cuerpo calloso. Por debajo de él encontramos, va a haber un septum, que es el septum pelúcido, o septum lúcido, o tabique lúcido, que está acá un poquito y acá. Como no está, por eso que podemos ver este espacio ahí, que es el asta anterior del ventrículo lateral. Ahí, acá tenemos una pequeña parte nomás del septum. Entonces, señalamos ahí la pequeña parte del septum. ¿Ven? Esa es la pequeña parte del septum. ¿Ya? Y el que si representamos acá con un alfiler, lo dejamos ahí nomás, diremos pues que es el ventrículo lateral, o la asta anterior, ¿verdad?, del ventrículo lateral. Pero aquí también vemos sustancia blanca, miren. Ese es el trígono cerebral, o fornix. El trígono cerebral o fornix. Recién, por debajo del fornix, está el tálamo. Entonces, de manera muy general, tálamo. ¿Está bien? Tal. ¿Correcto? De ahí que sabemos que el tálamo que es el más grande para comenzar, y que tiene muchos núcleos, ¿no? Talámicos. Hay núcleos talámicos anteriores, hay núcleos talámicos ventralaterales. Primero ventral anterior, ventral lateral, ventral poste. Después tenemos el núcleo pulvinar. ¿Qué más tenemos? Dorsolateral, dorsomedial, ¿verdad? Es más, ¿no? Algunos de esos núcleos están subdivididos incluso. Ahora. Luego tenemos acá esto, ¿ve? Esta es la comisura blanca anterior. Comisura blanca anterior. ¿Y por qué decimos eso? ¿O para qué estamos diciendo eso? Porque si este es el pico rostro en el cuerpo calloso, acá está la lámina terminal. Esta es la lámina terminal. Entonces, dorado, lámina terminal. Lámina terminal. Entonces, la lámina terminal, si recordamos la neurología o el sistema nervioso filogenéticamente, ustedes llevaron embrio. La lámina terminal es el resultado de... Ya no se acuerdan nada. De la luz del tubo neural. Entonces, esto es la parte superior del tubo neural. Entonces, los espacios del tubo neural, pues el espacio, pues es un tubo, pues no. El resultado ahí son los ventrículos. Y el que lo cierra, por ejemplo, acá al ventrículo lateral es la lámina terminal. ¿Ya? Entonces, si ubicamos la comisura blanca anterior más la lámina terminal, acá hay una pequeña zona que queda. Por ejemplo, eso ya le pertenece al hipotálamo. A pesar que le pertenece al hipotálamo, pero sin embargo son núcleos derivados del telencéfalo, que son los núcleos preópticos. Por eso esa parte es conocida como el área preóptica. Pero eso ya pertenece al hipotálamo. Y acá ubicamos el quiasma, ¿ve? Este es el quiasma óptico. Entonces ahí que encontramos los núcleos supraquiasmáticos. Ese es el de acá, justo a ese nivel.
¿ya? Entonces, ellos también pertenecen al hipotálamo, ¿sí? Y así podríamos seguir hablando de todos los núcleos del hipotálamo. Pero eso es, en realidad es histología, histológico, pero también se hace en las teorías, ¿no? En teoría sí se hace, pues, ¿no? No es que digamos, este es de repente el núcleo tal, ¿no? Pero si no, ya tenemos ahí láminas, en los libros también está, ¿verdad? Los núcleos hipotalámicos. Ahora, por acá luego vamos a tener un pequeño surco y como referencia ubicamos el agujero interventricular o de Monro, ¿verdad? Que está por delante del tálamo. Hay un surquito por acá, el surco hipotalámico, donde encontramos profundamente ese surquito el subtálamo, ¿verdad? Pero es conocido como, así cuando lo vemos, el surco hipotalámico, ¿no? Entonces, más o menos acá, ¿no? ¿Y por qué decimos eso? Porque acá es el mesencéfalo. O sea, abajo y hacia atrás del mesencéfalo. Por acá está el acueducto mesencefálico. Así. ¿Ya? Eso. Ahora, entonces, del diencéfalo, ¿qué vemos acá? El tálamo, el más grande. Vemos el núcleo, el quiasma óptico. Y acá hay una protuberancia, una pequeña protuberancia acá, ¿ah? Que es el núcleo mamilar, o mejor dicho, el cuerpo o tubérculo mamilar, ¿no? Porque dentro de él se encuentra el núcleo mamilar, ¿no? Pero eso es un por si acaso, porque no se ve bien, pues, más o menos ahí, ¿no? Ahora, eso es lo que, en cuanto al tema de esta semana, o de la semana pasada y esta, son esos temas, diencéfalo y núcleo basal, ¿no? Incluso podemos hablar incluso de corteza cerebral. Ya estamos hablando de corteza, no, de fibras, sustancia blanca. Entonces, a la hora de sustancia blanca, hablamos del cuerpo calloso, fibras comisurales, hablamos del fornix. El fornix también se representa las fibras comisurales, porque a través de los fornix se produce la difusación del parahipocampo. ¿Sí? Por ejemplo, acabamos de ver la comisura blanca anterior. Por ahí, sí. Por ahí se cruza la vía olfatoria, por ejemplo. ¿Ah? Por ahí también entra el sistema anterolateral, creo también por la comisura blanca anterior. Por el brazo anterior y por ahí está relacionado con... Y así ahí sí su... ¿Cómo era? Ahí sí su sinapsis, creo que era. Ahí hacía su... Se cruza. Se cruza. Se hace contralateral. Contralateral. Ahí se hace la contralateral. Ah, chicos, muy bien. Muy bien. Miren, en este corte de Fleche, aunque está bien maltratadito, entonces, acá por ejemplo se ve que, como no sé quién quería hacer, han excavado acá la casa de núcleo cavado. Y lo vamos a cambiar de color, ¿ya? Blanco, ¿eh? Esa es la cabeza del núcleo caudado. Como esa es la cabeza del núcleo caudado, ¿verdad? Acá tenemos el tálamo, o por lo menos parte de él, el tálamo. Acá tenemos el núcleo lenticular, con su núcleo putamen, su globo pálido, ¿no? Que sería el de acá. Entonces, ahí es el putamen. El globo pálido, que veo que lo han sacado, todavía se deja el color de ponerse ya amarillo, ¿no? Pálido, pues, ¿no? Pálido. Incluso un amarillo no muy bien pintado, ¿no? Aunque se hace más blanco, ¿no? Que amarillo. A ver. Hay un blanco ahí. Ya. Así de esa manera, ¿no? ¿Y por qué decimos eso, chicos? Porque acá salió. Miren, ¿por qué? Porque entre la cabeza, el núcleo caudado más el núcleo putamen, encontramos el brazo anterior de la cápsula interna. Brazo anterior de la cápsula interna. Y el que está acá es la rodilla de la cápsula interna. Y estos dos, lo voy a poner un poquito más acá, están representando estos dos, representando al brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, brazo anterior, rodilla, brazo posterior, porque este es el núcleo lenticular de manera muy general, ¿no? O sea, que sabemos que este es el putamen y este es el globo pálido, ¿verdad?
Ahora, parte del tálamo, sí. Cabeza, núcleo caudado, sí. Entonces, el putamen juntos con el núcleo caudado o su cabeza forman el neo estriado. ¿Por qué se dice neo estriado? Porque por acá hay unas fibras que cruzan el brazo anterior de la fascia inferior. Se conectan ahí los dos. De ahí el nombre de cuerpo estriado o neo estriado. ¿Ya? Entonces lo que queda luego más hacia lateral, de manera muy general, ¿verdad? Es la corteza insular o lóbulo de la ínsula, pero no. Así de manera muy general. Corteza insular o lóbulo de la ínsula, así que. Y como este es posterior, también nos permite, hablando de sustancia blanca, entonces vemos también, y lo vamos a poner de blanco también, las estrías o radiaciones ópticas. Esas son las radiaciones ópticas. ¿Okay? Por acá. También llamado fibras génico-calcarinas, por ejemplo, o fascículos génico-calcarinas. ¿Por qué? Porque este se proyecta de los núcleos o cuerpos geniculados, lateral, la vía visual. Y luego se proyecta a través del fibras de Genari, también conocido, ¿sí? O génico-calcarinas. ¿Por qué calcarinas? Porque va al surco calcarino, donde está la sustancia visual, ¿no? De la visión. El área 17, ustedes han hecho áreas por cerebro, ¿verdad? Eso es lo que vemos aquí en el corte de Flesching, ¿ya? O sea, transversal. Después no había mucho que ver en los demás porque, por ejemplo, acá tenemos parte del cuerpo calloso. Entonces acá si queremos ver fibras comisurales, pues son fibras comisurales del cuerpo calloso. Lo tenemos por acá, ¿no? Y acá le decía, de manera muy general se ve parte nomás del núcleo lenticular, nada más, nada más. Por eso vemos solamente eso. Ahora, si nos íbamos acá, también, tálamo, sí o sí, tálamo. Como aquí adelante, sabemos que este es el asa anterior del ventrículo lateral, pero ahí, esa asa anterior del ventrículo lateral, que ustedes también deberían saber ya, se encuentra en la cabeza del núcleo caudal. Y entonces este alfilar está representando la cabeza del núcleo caudal. Pero además, acá, como acá se ha retirado parte de, ¿no? Parte de la corteza occipital, incluso de la parietal, ¿ve? Entonces nos permite ver esto que es acá, el núcleo más grande del tálamo, el pulvinar. O núcleo pulvinar, ¿correcto? Y además, que al otro grupo no les había mencionado, es esto, ¿ve? Ven ustedes, acá pico rostro, rodilla del cuerpo calloso, tronco cuerpo, y acá tenemos parte del rodete o esplenio. Entonces, por eso nos permite ver esto. Estas filas vienen para acá, del rodete, ¿eh? Entonces, cuando eso ocurre, decimos que este es el forceps mayor. Forceps mayor. Entonces, forceps mayor lo podemos hallar acá, no, ahí rodete o esplenio. Pero si está por acá ya, ahí sí, forceps mayor. Si el corte estaría al nivel de la rodilla, diríamos forceps menor. ¿Correcto? Sí. ¿Ok? Eso. Ahora, si vemos acá, por ejemplo, acá terminamos, ¿no? Porque esto no lo dije en el grupo anterior, pero ya que está acá, ven, acá por ejemplo ya no hay corteza cerebral, más lo que se ve es sustancia blanca. Y eso es conocido como el fascículo del cíngulo. Fascículo del cíngulo. ¿Correcto? Vamos a ver que ese fascículo del cíngulo, incluso, miren, si nos vamos a esta muestra de acá, o a esa, porque acá también está retirado. Acá se ve claramente el fascículo del cíngulo. Fascículo del cíngulo, acá está el istmo que conecta a la circunvalación del cíngulo y al parahipocampo. Entonces, pero sin embargo se ha quitado la corteza de los tres, miren. Entonces, el fascículo del cíngulo, istmo, se conecta con el istmo, y este es el parahipocampo, está incompleto, ¿no? Miren, entonces vemos que el fascículo del cíngulo asocia, ojo ahí, miren, este es un adelanto, ¿no? De la clase que viene, asocia a la corteza frontal, asocia a la corteza parietal, asocia a la corteza occipital y a la corteza temporal. Entonces, esto representa a las fibras de asociación largas. Este fascículo representa a una de las fibras de asociación largas.
Si asocia lóbulos, quiere decir que asocia áreas, ¿verdad? Áreas, circunvoluciones, ¿no? Correcto. Bueno, es todo, chicos, por ahora. Y acá para terminar, ¿no? Sacas el quiasma. Miren. Quiasma óptico. Una pregunta. ¿Sí? Ahí vamos. Ese es el quiasma. Acá están el nervio óptico y acá es el ojo. Quiere decir que lo que va a continuar por acá es la cintilla o tracto óptico. Cintilla o tracto óptico. Y ¿saben? Por ejemplo, esta cintilla o tracto óptico va en bus, se proyecta periféricamente o lateralmente del mesencéfalo para alcanzar a unos núcleos específicos del tálamo, al núcleo geniculado lateral. Y de ahí decíamos que continúa por acá, ¿verdad? Del núcleo geniculado hasta las reacciones génico-calcarinas o reacciones ópticas. ¿Me decían? Está bien. Listo. Sí, ahí, entonces eso sería, es lo que hay.